Bueno, el morido empezó a raíz de que, bueno, yo soy psicóloga infantil y en mi práctica como psicóloga me empecé a topar con muchos papás que se acercaban a mí para preguntarme sobre cómo manejar el tema de la muerte con los niños cuando se moría algún familiar, como un abuelo, un tío. Entonces estaba toda esta cuestión de qué les decimos, cómo se los manejamos, les decimos la verdad. Entonces, a raíz de eso fue que yo decidí que quería hacer un proyecto relacionado con el tema de la muerte y los niños, porque el tema de la muerte, bueno, y también las ideas de Dios, son de estos temas tabús que como adultos siempre tratamos de evitar con los niños por el miedo a qué decir o qué explicación dar de algo que nosotros mismos no podemos controlar. Entonces, fue que empecé con ese proyecto y básicamente la idea era tratar el tema de la muerte con los niños de una manera muy simple y directa. Entonces, básicamente lo que hacía era sentar a los niños frente a una mesa de madera y les decía que les iba a poner algo en la mesa y que podían hacer con eso lo que quisieran, y es cuando les presentaba un pajarito muerto, y lo que yo hacía es registrar las reacciones de cada uno de los niños frente a este pajarito muerto. Bueno, para empezar, es un animal que es de buen tamaño para que los niños lo puedan manipular. Y por otro lado, es un animal que cuando está vivo es inalcanzable por la velocidad y la altura con la que vuela. Entonces el hecho de tenerlo frente es como muy evidente que está muerto. Entonces básicamente por eso se decidió de que fuera un pájaro. Y pues la verdad fue una gran aventura este proyecto, el poder ver y registrar las reacciones de los niños ante un ser inerte que pues muchas veces tenemos miedo de enfrentarlos ante esas cosas, y pues básicamente mi trabajo fue registrar todas estas reacciones de cómo los niños reaccionan ante la muerte en sí y cómo la perciben. Bueno, una vez que terminé morido, me quedé pensando sobre ahora qué pensarán los niños que pasa cuando una persona se muere. ¿Qué pasa con ese pajarito cuando se muere? ¿Qué pasa con el abuelito? ¿Qué pasa con el tío cuando se muere? Entonces nace este proyecto en donde lo que hice fue meterme a un departamento vacío, pinté toda una pared de pizarrón negro y también tenía cajas de cartón pintadas de pizarrón negro para apoyarme también de ese material y que los niños las pudieran utilizar para representar sus ideas. Entonces lo que yo hice ahí básicamente es preguntarle a los niños primero qué pensaban que pasaba cuando una persona fallecía, y después le pedía que eso que me acababan de decir lo registraran gráficamente en la pared, que hicieran un dibujo del tamaño que quisieran, como ellos quisieran, representando esa idea que me habían dicho, y que posteriormente ellos decidieran cómo salir en la imagen para terminar de representar esa idea. Ellos eran como los protagonistas de la imagen. Este proyecto fue increíble porque, bueno, para yo poder empezar a trabajar con ellos y acercarme y decirles, oye, ¿qué piensas que pasa cuando alguien se muere? Y ahora píntamelo y vamos a ver cómo sales en la imagen. Primero tuve que entablar toda una relación con ellos, entonces eran sesiones de, a lo mejor que no tenían nada que ver con la fotografía, sino de hacernos cuates y echar el partidito de fútbol, ir por el heladito, bajar al jardín o cosas así, para que en el momento que yo llegara a preguntarles sobre estos temas tan delicados, pues existiera esa confianza y esa tranquilidad de poderse abrir y decirme, oye, pienso tal, y vamos a pintar, y tratar de pues registrar las respuestas más sinceras de ellos. Yo podría decir que mi proceso fotográfico, de hecho, no es muy fotográfico porque la cámara la uso como un medio de registro para registrar todo un proceso psicológico que sucede detrás de la cámara. Es básicamente no retratos de los niños, sino retratos como de su mundo interior y de todo lo que está pasando dentro de ellos al ser enfrentados ante un evento, ante un tema, ante ciertas cosas, y poder captar en esa imagen no tanto al niño en sí, sino todo lo que pasa detrás de él y en su mente pues ante esto, ¿no? Y posteriormente hice el tercer proyecto, que es Imaginario sobre Dios, que es con el que básicamente pues cierro esta serie que se divide como en 3 partes, que es donde me voy ya como a lo más complejo y abstracto de todo, que es ¿qué es Dios para los niños? Este proyecto nace a raíz del segundo, porque muchos niños coincidían con que cuando nos morimos nos vamos al cielo con Dios. Entonces, pues, ¿qué es Dios, no? Y es otra de estas ideas que pues la verdad nunca nos queremos acercar con ellos y preguntarles, porque muchas veces nosotros no sabemos, como comentaba anteriormente, pues qué decirles respecto a estos temas. Y en este proyecto lo que hago básicamente es trabajar con los niños. Son proyectos como de mucha
cooperación entre ellos, es como armar un equipo con ellos en donde ellos hacen su parte platicando qué creen y construyendo, ya sean dibujos o maquetas, que ahorita les voy a explicar cómo funcionó el tercero, y yo como su cómplice para poder todas esas cosas que están pasando, pasarlas a imagen y poder transmitirlas y llevarlas al público y que vean una parte de los niños que pues nunca han visto, que se me hace muy interesante poder mostrar. Y bueno, básicamente este proyecto, el de Imaginario sobre Dios, es sobre lo que los niños piensan de Dios y como lo hice es trabajar, siempre trabajo con los niños de manera individual, somos yo y el niño nada más. Y les presentaba unas como tipo maquetas, que es una base y un fondo todo blanco con muchísimos materiales que ellos podían utilizar para construir en tercera dimensión esa idea que tenían respecto a Dios. Entonces es como cómo llevar una idea que ellos tienen como en vivo, como hacerlo un escenario, y posteriormente pasaba al retrato de cada niño. Entonces es lo que el niño piensa sobre Dios, cómo lo construye pues físicamente y después retratar a cada uno de los niños. Y bueno, básicamente son estos 3 proyectos que hablan básicamente sobre los mismos temas. La manera de abarcarlos o resolverlos fue de diferente manera. Posteriormente de pasar al simple retrato o al registro de una reacción, que fue lo que sucedió en Morido, decidí pasar al segundo proyecto como involucrando ya más cosas, que es como la representación gráfica, porque los niños muchas veces la manera en la que mejor se expresan o el medio de comunicación que utilizan demasiado es la representación gráfica. Muchas veces no saben bien cómo decirte cosas o cómo transmitir una idea por el mismo hecho de que están empezando a agarrar el vocabulario, a entender qué quiere decir una palabra o cómo representar una emoción. Entonces muchas veces la mejor manera para ellos transmitirlo o representarlos a través de dibujarlo. Entonces por eso es que en el segundo decidí también involucrar la parte gráfica, donde los niños, además de platicar lo que ellos creían, como que se apoyaran de esta parte del dibujo para poder como transmitir de mejor manera y más claro eso que ellos pensaban. Y bueno, y en la tercera parte ya me paso a un plano tridimensional, pues para seguir bajo este ideal. Número 1, para que no me daba miedo como caer en lo mismo, ¿no? Repetir, como que cada proyecto ha sido todo un reto en cómo solucionarlo, porque es, oye, voy a tratar el tema de la muerte o el tema de Dios con los niños y cómo resolverlo en imagen. Entonces he tenido como que encontrar la manera de que mejor resulte para yo captar lo más que pueda de lo que realmente los niños creen y piensan, pero transmitido como lo más puro y sincero en imagen. Entonces por eso es que involucro tanto a los niños, por eso es que les pido que dibujen, que ellos construyan, y eso para que venga realmente de ellos toda esa idea. Y básicamente entonces en el tercer proyecto, para romper un poquito como con esta cosa gráfica y repetir lo mismo en los 2 proyectos, fue que tomé la decisión de que fuera como en maquetas, porque pues por lo mismo, ¿no? Se me hace muy interesante de cómo se va volviendo un reto pasar ahora de un segundo plano a un tercer plano con los niños, y cómo ellos tienen como esta facilidad para crear escenarios y poner y quitar y mover, y eso que conforme vamos creciendo como adultos como que vamos perdiendo esa capacidad de expresión a través de eso, ¿no? De construir, de crear, de dibujar. Entonces creo que fue un método que me ayudó mucho a mí para poder resolver el proyecto, ¿no? Cada uno de los proyectos que los he hecho es básicamente como por una cuestión personal de que a mí me interesaba mucho investigar en este tema, hacer algo al respecto y ver qué salía, ¿no? Entonces primero nacen de esta cuestión mía de no me importa ahorita mucho si pega o no pega o aquí no sé qué, sino por un interés mío de ver qué pasa, ¿no? De ver qué pasa si enfrento a un niño ante un pájaro muerto, de ver ¿qué pasa si le pregunto, oye, ¿tú qué crees cuando alguien se muere o qué piensas que es Dios? Y cómo ellos utilizan el dibujo, las maquetas, los materiales y eso para representarlo. Una vez que empecé a trabajar con estos proyectos, sí me interesaba mucho que fueran expuestos y presentados como pues a nivel de exposición
en alguna galería, en museo, en no sé qué, para que lleguen a mucho público y poder mostrarle a la gente esta parte de los niños que nunca ha visto y poderles mostrar la gran capacidad que tienen de abordar estos temas tan delicados y tan complejos de una manera tan sencilla e inocente, tan pura. Y porque muchas veces los subestimamos, ¿no? Y no les damos como el crédito o no pensamos que puedan tener la capacidad de poder hablar de algo así, de poder sentarse frente a algo así. Entonces para mí sí era muy importante como transmitir todo esto que yo había logrado con los niños y causar una reflexión en la gente y causar un cuestionamiento en la gente, porque no nada más es como ver o sea, las reacciones de cada uno de los niños, sino también como cuestionarnos un poquito qué está pasando como cultura, ¿no? y como padres de familia, qué tanto estas respuestas reflejan toda una cuestión educacional, cultural, de cómo nosotros como adultos manejamos esto en los niños, que son los que van a ir creciendo y a la larga van a terminar como nosotros, ¿no? Sin todos estos medios para poder expresar, sin la fantasía, sin la imaginación, y básicamente por eso me interesaba muchísimo que se expusieran. Y ahorita tengo la idea de terminarlos y de cerrar el proyecto en un libro. Creo que también el medio de salida impreso es importante, porque no hay como tener la fotografía como en tus manos, en tu tiempo, en tu espacio, y poderla ver tú solo. Creo que es muy rico poder ver así la fotografía. No es como la pintura, ¿no? Que, por ejemplo, vas a un museo y ves el cuadro de la Mona Lisa y es como impactante el cuadro de la Mona Lisa en vivo. La fotografía muchas veces siento que hace más rica la experiencia de tenerla en libro y poderla como ver y eso más, de una manera como más cercana.